aquella mítica formación, con 5 delanteros jugaba la máquina, ¿no? Bueno, acá tenemos a los 5 autores: Copas, Superávit y Compromiso Social. Y está Rodolfo Donofrio, Guillermo Ocasio y Gustavo Silikovich, que son dirigentes de River. Manuel Star, que es el presidente y el CEO de Escuela de Negocios Materia Biz, y nuestro amigo y compañero de trabajo, el profesor, el licenciado Federico Saravia. Bueno, los saludamos a todos, muchas gracias por venir, y arrancamos por vos, Rodolfo. Muchas gracias por venir, Rodolfo. No, al contrario, gracias a vos y a todos por recibirnos. Muchos hinchas de River y hinchas de otros clubes están en este momento sintonizando Radio del Plata. La historia de este libro es un libro, digamos, novedoso, ¿no? Tomar un club, una sociedad civil, como modelo de negocio, como modelo de organización. Así es. Esto empezó siendo un trabajo que de alguna manera luego se transformó en un libro, pero que tuvo su inicio en algo que quienes están acá te van a poder ir explicando también más en detalle en el trabajo diario que se hizo, pero donde la facultad tuvo también un rol importantísimo en la Universidad de Buenos Aires, a través de la Facultad de Ciencias Económicas, porque está como algo muy interesante el incursionar en que dentro de lo que es la gestión, la administración, para los estudiantes y para quienes buscan caminos en sus carreras, vean también casos distintos. No solamente hay que ir a ver a las grandes multinacionales para ver cómo se gestiona y se puede ser eficiente, sino que se puede ser eficiente dentro de una asociación civil, que las asociaciones civiles no tenemos que buscar dividendos para repartir utilidades, sino que lo que tenemos que hacer es buscar superávit para lograr cada vez hacer crecer más a nuestras entidades, hacer crecer deportivamente, educacional, en lo que fuera, y eso les sirve, y mucho creo que planteado como caso que va a ser en la facultad, y ayer dimos la primer clase que estuvimos justamente con Sarabia, estuvimos con todos los que están acá hoy, y con Guillermo Ocasio estuvimos explicando y charlando un poco con los alumnos, y empezamos ya a analizar y a charlar sobre este caso, y creo que es algo muy importante también hasta como salida profesional, como que realmente no solamente hay que ir a los grandes grupos económicos a trabajar, sino que se puede trabajar en distintos lugares, el campo de acción de los profesionales es muy amplio. El que habla es Rodolfo Donofrio, presidente de River. Uno de los autores del libro es Manuel Star, tiene muchas consonantes, que es el presidente y el CEO de Materia Biz. Un tema poco abordado, ¿no? Acércate por favor al micrófono, Manuel. Poco abordado el tema de el ejercicio digamos, o pensar o reflexionar acerca de cómo se gestiona un club de fútbol y demás, digamos. No hay muchos antecedentes de un trabajo de carácter académico como este. Sí, me parece que ese fue el desafío más importante que nos planteamos cuando iniciamos este proyecto. River y la Facultad de Económicas tuvieron esta iniciativa que realmente, como vos decís, es original, porque los casos que se desarrollan en las escuelas de negocio tienen normalmente que ver con organizaciones que tienen fin de lucro. Y lo interesante que era que tenía este caso era cómo abordarlo desde la perspectiva de una asociación civil. Y nosotros trabajamos con una metodología que me parece que es bastante original, que fue mucha investigación cuantitativa. Vinimos desde la industria del fútbol en general a nivel global para entender qué es lo que pasó con River en los 3 años en cuestión. O sea, no nos metimos a analizar River como caso, sino dijimos, bueno, ¿en qué consiste la industria del fútbol? ¿Qué es lo que pasa en Europa? ¿Qué es lo que pasa en Brasil? El libro tiene todo eso ahí adentro. Muchos casos, muchos modelos. Muchos casos, muchos modelos. ¿Cómo modelos diferentes, además? Exacto. Eso es lo interesante, que podés comparar distintos modelos y después podés decir, bueno, en Argentina en realidad lo que conviene hacer es esto. Y tiene el agregado, que para mí tiene muchísimo valor, y por eso es que se convierte en una obra colectiva, que no es una obra de un solo autor, sino de varios autores. Tiene el agregado de lo testimonial. O sea, hay muchos Dixit, hay muchos textuales de gente que fue la protagonista de esta evolución.
porque si no, se transforma en un libro solamente de investigación. Yo creo que lo diferencial que tiene este libro es que aborda la parte cuantitativa de forma muy rigurosa, con una investigación dura, pero eso después lo mezcla con los textuales de los testimonios de las personas que pusieron en práctica la ejecución de esa estrategia. Y entonces hay una frase ahí que da vueltas por todo el libro, que es, por ahí aburro porque la cuento siempre, pero es... ¿Cuál es? Las intenciones sin gestión son solo intenciones, pero la gestión sin resultado es solo gestión. Y eso yo creo que es el espíritu, y eso lo escribí en el epílogo, o sea, no cuando empezó el libro, sino cuando terminó. ¿Por qué? Porque me parece que el resultado de toda la investigación, mezclado con los testimonios de sus protagonistas, lo que da es eso. Eso es lo que se hizo en River en los últimos 3 años. A ver, River, hay que contar la historia completa, lo tenemos acá a Guillermo Ocasio. La historia completa también la vivimos el resto de los aficionados al fútbol, cuando River se produjo esa ucronía, eso, algo que nunca iba a suceder, que finalmente, discúlpeme que se lo diga, no lo tomen a mal, se fue a la B y después de eso se produjo la recuperación, porque se inició después de eso... Me imagino casi el ciclo más virtuoso del punto de vista institucional y deportivo de River, o debe estar por ahí, digamos, lo que sucedió después del reascenso a primera, ¿no? Ramón Díaz, Gallardo, la Libertadores, la Sudamericana, vender jugadores por millones, recuperarse económicamente. Bueno, muchos de nosotros, lejos de ser un golpe que nos abatiera, fue uno de esos golpes que a uno le dan más fuerza. O sea, nos volvimos a levantar de un golpe durísimo pensando en que se podía reconstruir. Lo interesante es por dónde uno encara la reconstrucción. Si la reconstrucción la encaro por ir a buscar al mejor técnico, al mejor jugador, con lo que la pasión futbolera te está indicando, o el corazón latiendo a una velocidad enorme, o lo pensás y decís, tengo que arrancar por tener un club ordenado, con superávit, que me permita llegar a eso. Acá aparece de nuevo el término superávit, que parecería ser una mala palabra, pero no solamente no lo es, sino que es una necesidad para poder obtener todo lo demás. Nosotros hablamos de copas y hablamos de compromiso social que no podríamos lograr sin superávit. Entonces, un club ordenado te permite pelear mejor esa oportunidad. Es muy difícil que con un club desordenado, con déficit, vos puedas tener una gestión, un compromiso social como el que tiene River, o obtener copas. Así que yo creo que están muy relacionadas, y acá podemos discutir si es el huevo o la gallina, como tantas veces se discute 1000 veces, pero yo soy un convencido de que primero está el orden institucional y después los logros deportivos vienen en ese camino. A ver, absolutamente. Vamos a hablar ahora con Gustavo Silekovich. A ver, cuando vos ves la lista, y esto del libro La Máquina, que es una investigación muy pero muy buena, yo se lo recomiendo a los aficionados al fútbol, obviamente a los periodistas deportivos, tiene información muy pero muy valiosa. Ahora quería hablar un poquitito el desarrollo del libro sobre el tema del modelo alemán, entre otras cosas, pero cuando vos ves la lista de los 10 equipos más importantes del mundo, el primero, recién estábamos jugando al aire con Diego, el primero a mí me sorprende, para mí el primero iba a ser el Real Madrid, digamos, pero termina siendo el Manchester United. De los 10, el primero el Manchester, el segundo Barcelona, tercero Real Madrid, después Bayern Múnich. Solamente de los 10, 2 son sociedades civiles, ¿no? Más o menos, ¿sería así? Sí, exactamente. A ver, en el último ranking, el último año, cambió un poco. El Real es el primero, el Barça está segundo, justamente porque el Manchester no logró obtener resultados deportivos. Exactamente, ¿no? Exactamente. A ver, para nosotros también es nos comparamos, obviamente, y tratamos de copiar algunos modelos que obviamente funcionan. El modelo español, en este caso el que usan el Real Madrid y el Barcelona, son asimilables a River, son sociedades civiles sin fines de lucro. Bien. El resto son la mayoría privados, con capitales extranjeros, salvo el modelo alemán, que seguramente Manuel puede escribir muy bien. A ver, y son marcas muy globales. Para que te des una idea, Manchester es una ciudad que tiene 500.000 habitantes y tiene más de 200 millones de seguidores. O sea, el foco... ¿500.000 habitantes tiene Manchester? Sí, como ciudad Manchester no tiene más de 200 millones. En las redes sociales. Exactamente. La mayoría, obviamente, el mercado asiático. Ellos tienen un foco totalmente diferente al que nosotros podemos tener. Nosotros somos un país de 45 millones de habitantes, donde está muy polarizado en dos grandes clubes, y nosotros tenemos que atacar mucho ese mercado y poder después crecer
en un enfoque regional, en un enfoque donde también hay mucho para hacer y creo que vamos en ese camino. Bien, ¿y están todos a favor de la sociedad civil o están a favor de las sociedades anónimas en el fútbol? ¿Cuál es tu posición, Rodolfo, vos como presidente de River? Yo tengo una posición, primero, que es la posición de River. Bien. Y ahora te doy la mía también, que coincide, obviamente. La posición de River es que el año pasado, en una asamblea, específicamente el tema fue tocado, y por unanimidad y aclamación, y digo unanimidad, porque en River existe mayoría y minoría. River es un club que mientras en Argentina no hubo democracia y no se votó, en River se siguió votando. Y en River es el primer lugar donde votaron las mujeres, votaron antes que en la Argentina. Es decir, que tenemos una defensa absoluta por todo lo que sea la democracia y la defensa de todos los derechos humanos y por todas las personas. Y una de las cosas que evidentemente en todo este tiempo hizo es que River planteara en esa asamblea, por unanimidad y aclamación, es decir, la minoría a veces no te vota a favor por una cuestión política, votaron todos por unanimidad y aclamación que somos una sociedad civil y que vamos a defender la sociedad civil también en los ámbitos. ¿Hay un consenso en el fútbol en general? Matías Lames también. En líneas generales, sí, la gran mayoría de los clubes, y hay muchos dirigentes también que han propuesto y han votado, por ejemplo, San Lorenzo, si tan solo 100 socios votan en contra de una sociedad anónima, ya no puede existir la sociedad anónima en San Lorenzo. Y creo que River va camino a eso también, y la mayoría de los clubes argentinos no tienen intención de ser privatizados. Te vuelvo a decir, River en una asamblea específica por este tema, donde tiene 150 representantes que son los que representan a los socios y son elegidos en la elección que es cada 4 años, y te reitero, tiene mayoría 100, minoría 50, repartido en 2 minorías distintas de 2 listas diferentes, donde los 150 votaron y ya dijeron terminantemente, y es más, le pidieron al presidente, que en este caso soy yo y que yo fascinado de que me lo pidieran, que vaya al ámbito que sea a defender esto. Y esto lo hemos defendido en todos los ámbitos que nos toca, porque creemos que los clubes en Argentina, los clubes de fútbol, tenemos una obligación social, una obligación que va más allá de la pelotita. Va más, y eso River lo cumple todo el tiempo, porque no solamente tenemos una actividad deportiva con más de 20 deportes federados y 50 en total actividades deportivas, tenemos un instituto donde tenemos materno, infantil, primario, secundario, terciario, tenemos la Universidad River Plate y tenemos una actitud solidaria donde el trabajo nuestro, te doy 3 o 4 rasgos muy rápidos. A través de la River Solidario y la Fundación de River, nosotros trabajamos y tenemos desarrollado más de 28 lugares en la Argentina donde River ha pasado y donde encontramos a gente anónima que está al lado de los lugares más vulnerables trabajando de una manera increíble. Y River está ahí y los apoya. No solamente vamos con un chequecito y plata, no, vamos con el compromiso. Después los traemos a Buenos Aires y los capacitamos y los formamos a personas que no tienen nombre y apellido y que nadie ve en un diario y que son increíbles, porque son parte de esa comunidad vulnerable que quieren sacar a los chicos del lugar que están. River hizo 3 complejos deportivos, uno lo hizo en Jujuy, el otro lo hizo en Loma de Zamora, en un lugar súper vulnerable. En el Jujuy lo hicimos en la ciudad de Orteguita, ¿no? En Ledesma. Y ahora estamos haciendo uno, que lo vamos a terminar al 20 y pico de septiembre, un polideportivo, donde es para 4 comunidades aborígenes en Iguazú. Es decir, eso hacemos los clubes. Y yo nombro lo de River, pero te podría nombrar de otros también, pero te digo del compromiso que tiene River en el tema social. Como presidente, estoy totalmente de acuerdo, pero aparte todos los que están conmigo en comisión directiva, y el presidente lo hace también. Voy a la 31 y organizamos un campeonato para 800 chicos. Vamos a donde está el padre Pepe en la Carcova y ahí también estamos, en muchos lugares. A propósito de la 31, es uno de los temas que quería hablar con Rodolfo Donofrio, que está aquí con nosotros, y otros dirigentes de River presentando un libro que se llama La Máquina. Vos fuiste en la década del 60 acompañando al padre Mujica a la 31, ¿no? Empezaste, ¿no? Cuando eras un adolescente que estudiabas en el Colegio Buenos Aires. Así es. Yo estudié en Nacional Buenos Aires y Carlos era nuestro consejero.
El Nacional Buenos Aires siempre tuvo una característica de la cual me enorgullezco, desde el primer día tuvieras que comprometerte con la cosa política, con la cosa social. ¿Por qué? Porque cuando tenía 12 años yo vivía en Ramos Mejía, me tomé un tren, un subte para llegar a un colegio que me asustaba de lo que era inmenso, increíble, y tenía un montón de compañeros que nunca había visto porque no eran de mi barrio. Unos muchachitos. Bueno, ahora vamos. Pero no tenía ningún compañero, tenía compañeros que eran de distintos barrios. Sí, sí. Y que sí, para llegar ahí tenían meritocracia, porque para llegar a entrar al colegio había que dar un examen de ingreso y en general entraban los mejores de cada colegio, pero no por haber hecho buena carrera antes, había que demostrarlo en un examen en el lugar que íbamos. Y de golpe tenía un compañero al lado mío que me empezó a hablar de Marx. Y yo tenía 12 años y la verdad que yo no sabía si era algún izquierdo de Platense y quién era. Hasta que entonces me tuve que poner a leer, a informarme, a entender y a comprometerme. Y entre las cosas que uno vio como compromiso es que surgían distintos movimientos. En esa época dentro del colegio había un movimiento muy marxista, porque había una incursión muy fuerte. Había quienes eran de extrema derecha y estábamos lo que estábamos en el medio, que no creíamos en la grieta, que creíamos realmente en que había que trabajar en forma unida y que había que hacer algo importante. Y ahí estaba Carlos. Porque muchos creen y lo han puesto... Carlos Mujica, ¿no? Carlos Mujica, claro. Yo tenía una gran relación hincha de Racing. Para los que son de Racing de acá, hincha de Racing, Carlos. Y muy buen jugador de fútbol. Y bueno, íbamos a la 31 a trabajar juntos. Y él iba donde todo descansa el su tiempo. cuerpo ahora, ¿no? Está el cuerpo de él. Donde ahí, ¿no? descansa su cuerpo. Y te voy a decir, mira, da la casualidad, porque es casualidad. No sabía que hoy ibas a tocar este tema. Y la gente que vive en estos barrios, porque para mí no son villeros, viven en barrios, barrios que son vulnerables y que hay que acoplarlos a la ciudad, y soy totalmente de los que cree que esos barrios tienen que estar integrados a la ciudad, absoluto y totalmente, no tiene que haber ninguna marginación de ningún tipo, son parte de la ciudad. Y ahí había Carlos tenía una oración, que da la casualidad absoluta, la tengo acá. Déjame que lea tres Pero cositas. por supuesto. Tres cositas. Que vale para cualquier... Esto obviamente, esa oración era un poco dentro de algo religioso, pero va más allá de una religión. No importa de qué religión sos y qué Dios tenés, aunque no tenga ningún Dios. Y él decía: Señor, perdóname por haberme acostumbrado a ver que los chicos parezcan tener 8 años y tengan 13. Señor, perdóname por haberme acostumbrado a chapotear en el barro, yo me puedo ir, ellos no, porque Carlos no vivía en esa época en el barrio. Señor, perdóname por haber aprendido a soportar el olor de agua servida de las que puedo no sufrir, ellos no. Señor, perdóname por encender la luz y olvidarme que ellos no pueden hacerlo. Señor, yo puedo hacer huelga de hambre y ellos no, porque nadie puede hacer huelga con su propia hambre. Parte de lo que de alguna manera nosotros cuando estábamos con él sentíamos y vivíamos, porque era cierto. Íbamos a un lugar donde había un olor que no se soportaba y nos íbamos a nuestras casas, pero ellos quedaban. Y cuando vos le pedís a alguien, cuando nosotros decimos vamos a hacer huelga de hambre y ellos el hambre lo tienen, no tienen necesidad de hacer huelga porque ya lo están viviendo. Eso me enseñó Carlos, me enseñó a comprometerme con la sociedad, en lo personal. Y siempre desde el lado de lo pacífico, desde el lado de lo que tuviera que ver, extender la mano para ayudar. En ningún momento me dijo a mí, empuñá un arma para hacer esto. Después otros eligieron otro camino. Compañeros suyos, ¿no? Hoy, dicho sea paso, es un día muy importante, recuerda... Así es. ¿No? Compañeros míos, algunos y otros más chicos o más grandes. Es más, a mí me tocó ser celador. Cuando vos estás en Buenos Aires y llegás a 6º año, te dan, de acuerdo al mérito que hayas tenido como alumno, te dan la responsabilidad de una división. Y te dan primer año, segundo, tercero, cuarto, quinto. A medida que vos de alguna manera parecés más maduro para manejar grupos, te daban el año más alto. A mí me dieron el 5º año. ¿Sabés quién era el alumno de 5º año? ¿Quién? Mario Firmenich, Gustavo Ramos y algunos más. Todos fundadores de lo que terminó siendo después Exactamente, Montonero. los tenía como celador. Y en esa época... Rodolfo Donofrio fue el preceptor de Mario Firmenich. Sí. Claro, y era compañero, ¿no? Viajaban juntos, ¿no? Y los dos vivíamos en Ramos Mejía y tomábamos el tren en Ramos Mejía. Ahora él eligió un camino que
lo considero absolutamente errado y equivocado porque llevó a la muerte a un montón de jóvenes. Y son los que lamentablemente han muerto en ese camino, y da la casualidad que quienes lo lideraron pueden caminar y pueden vivir. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Por eso yo creo en la lucha por la gente que está en estado vulnerable. Creo que hay que trabajar todo el día para cambiar eso, pero hacerlo desde la democracia, desde la defensa que corresponde. Manifestarnos siempre, pero jamás poder empuñar un arma para solucionar un problema. Bueno, que habla de un aspecto desconocido, interesante. Gran momento radial leyendo la carta del padre Carlos Me Mujica. gustaría preguntarle para después, seguramente que Dale. lo responda después, porque escuchándolo es políticamente correcto. Y si en algún momento se le pasó por la cabeza ser político después de su paso por River. O candidato a algo, vos decís. Por eso, Lo dejamos pendiente. jefe de gobierno, vaya uno a saber. Y seguimos conversando, estamos acá con los autores, con Manuel Esdar, estamos con Rodolfo Donofrio, presidente de River, con dos dirigentes importantes, con Guillermo Casio y Gustavo Silikovic. Es y un además, libro para que lean hinchas de todos los equipos, ¿no? la verdad que es un libro muy interesante. Yo lo empecé a... De hecho, uno de los autores del libro es hincha de Independiente, es un compañero de trabajo y amigo, Fede Sarabia. Antes de ir a la noticia, Fede, si querés contarnos un poquito cuál fue la participación tuya en el libro y un poco la novedad, lo que hablábamos recién con Manuel, es que por primera vez, si se quiere, se aborda el fútbol, una sociedad civil, como modelo de gestión, como modelo de negocios. Bueno, primero una alegría compartir, y mira, yo te diría que el libro no es un punto de llegada, también es un punto de partida. Ayer estuvimos los 5 en un aula con 35 alumnos de económicas que están a punto de graduarse y que van a poder aplicar, integrar todo lo que aprendieron en la carrera a una organización de estas características. Y además tener el placer de disfrutarlo con los que están de verdad. Te hago una sola aclaración, Gustavo. Sí. Es el gerente general de River. Sí. Y ahí viene un punto que es central, ¿no? Sí. Tanto Rodolfo como Guillermo, como los directivos de River, no cobran por hacer lo que hacen, como ningún dirigente del fútbol argentino por dirigir. El gerente sí cobra por un trabajo. Claro, es su trabajo. Es esa situación Sí. de complementación entre el management profesional, el que cobra por eso, el que se formó, y las directivas, es parte del trabajo colaborativo que creemos que tiene que enorgullecer a la Argentina. Te tiro dos datos. Dale. Simplemente, ¿no? La administración de empresas tiene 100 años, River tiene 116. Tenés muchísimo para aprender. Y Rodolfo dijo al pasar un tema central, 100 años ininterrumpidos de democracia, por ejemplo. Eso es la vida solidaria de este tipo de organizaciones en la que todos nos hemos criado, porque además confundimos también el momento del fútbol de más explosión como negocio de estos últimos 20, 30 años, con los 100 años de historia que permitían a todos hacer la vida, el deporte y la cultura tan íntimamente relacionados. Por eso fue muy importante para la facultad y para la UBA rescatar esta organización, porque les recuerdo a todos, la UBA tiene como misión la generación de la cultura, no la formación solamente de profesionales. Y un componente central es la investigación, o sea, es con qué los podés formar. Bueno, hoy tenemos en este caso de estudio, en este libro, muchísimo material para debatir alrededor de las organizaciones en el siglo XXI. Le quiero preguntar a Gustavo Silikovic, antes de ir a la noticia, ya tenemos que ir. A ver, River tiene 130.000 socios, y tiene una capacidad de su club, tiene una capacidad monumental, tiene unos 62.000 lugares, más o menos. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Cuántos empleados tiene River? ¿Qué presupuesto tiene River ya como institución? Me imagino que debe haber un montón de actividades que quizás no son, entre comillas, rentables, que deben ser financiadas seguramente por las actividades rentables. ¿Cómo se soluciona toda esa cuestión? Sí, a ver, exactamente. Nosotros tenemos el estadio, como vos dijiste, con 62.000 lugares. Uno de los ejes principales de ingreso de los clubes es el ticketing, lo que se produce por el día del evento, el partido. Lo que me explicó alguna vez, el match day. El match day, exactamente. Me lo explicó Manuel. Ahí está, son 3 ejes principales: el match day, todo lo que es comercial, marketing sería el segundo eje, y luego que es televisación. En el modelo argentino, la televisación en los últimos años no fue un ingreso muy importante para los clubes, con lo cual tuvimos que idear nuevas y mejores formas de incrementar ingresos por el match day y por la parte comercial y de marketing. Hoy lo que hay es una gran cantidad de abonados que tienen su abono anual en el estadio. 45.000 personas tienen su abono anual, con lo cual eso también representa un flujo seguro de ingresos para el club.
y el resto, obviamente hay una demanda muy alta de entradas que permiten para nosotros... ¿Le quedó chico? Le hago una pregunta para después de las noticias, igual que la pregunta de Diego, para Donofrio, es una pregunta para todos, digamos. ¿Le quedó chico, y te la traslado también a vos, Gustavo, quedó chico el estadio de River? ¿Está para un estadio de 80.000, 90.000, 100.000 espectadores? No me contesten ahora, ¿eh? Momento ahora, Ale querida, de... Noticias con Enrique Polimeni y Federico Smith. Presenta Maxi Consumo, el supermercado. Libro muy interesante. Y acá el profesor Vinieski es fanático de gallina. Hay muchas gallinas acá en nuestro... Es un lujo hablar de fútbol con el presidente de River. ¿Dónde Claro. se puede lograr eso? El profesor Vinieski. El libro es muy interesante, profe. Te En decía que serio. el libro es para que lo lean obviamente los hinchas de River, pero para que lo lean hinchas de otros equipos también, porque más allá de los datos que tienen puntualmente River, hay datos estadísticos de un montón de clubes importantes de la Argentina y del mundo Y también. como modelo de negocio. Quedó la pregunta pendiente tuya, Diego, si querés la podés repetir. Sí, porque lo escuchaba hablar y políticamente es muy correcto. Y seguramente Y hay un antecedente. muchos de los que están escuchando Bueno. pueden sentirse identificados. Digo, se le ocurre, tiene ganas en algún momento que deje de ser presidente de River de meterse en la política nacional. Mi misión hoy es River. La política, por lo que les conté y por mi acción dentro del colegio y en la facultad, la tuve. Siempre participé en movimientos, no en un partido político, pero sí en distintos movimientos. También lo hice como empresario, presidente de la Asociación de Compañías de Seguros. Siempre me metí en la política. Yo creo que y ahora River es política. Claro. Los políticos tienen la obligación y en River lo mismo, y en la política nacional, son elegidos para solucionar los problemas a la gente. Me encanta solucionar los problemas a la gente. Nos encanta. Ahora vos me hacés la pregunta en forma personal y yo te la contesto. Me encanta solucionar problemas a la gente, me encanta trabajar para cambiar la realidad. Me encanta hacer prospectiva, no me gusta ver con perspectiva, me gusta ver el futuro que quiero, no me gusta ver el futuro que me quieren hacer ver. Creo que hay que transformar y hay que hacer un montón de cosas, y ¿por qué no? Pero hoy es River, pero no descarto que algún día, si el tiempo me lo da... La imagen debe tener una imagen positiva alta. Sin duda. Porque, digamos, todo el laburo que hizo River en los últimos años, después de haber sido a la B, los logros deportivos... Bueno, un club fue que una está especie mucho- de refundación que Claramente. lograron, ¿no? Digo, toda la dirigencia de River en general, la que usted encabeza. Yo te puedo decir algo, porque vos recién decías, un libro para la gente de River, y es para otros. Créanme que este libro no habla de las copas, este libro no habla de los campeonatos ganados, este libro habla de cómo es el fútbol en lo que es a la parte económica, comercial, en el mundo entero, y cómo es, y lo que de una manera se ve en el caso River, es cómo se puede en las sociedades civiles gestionar Claro. eficientemente, Claro. cómo podés tener un staff de nivel gerencial que te permita llegar a objetivos. Es decir, es un libro que tiene tanto material y que tan rico que está más allá de lo que es River, que el hincha de otro club, yo se lo he regalado a amigos míos de Boca, y se los he dado, pero no para que vean, mirá qué lindo que es River, no. Mirá lo que es en el fútbol argentino y el fútbol mundial, para que cuando comparemos las cosas hablemos de algo cierto. Acá se habla, por ejemplo, de la enorme diferencia que hay entre los clubes grandes y no se vaya a grabar ahora con la televisión. Bueno, eso es una mentira. Es decir, los clubes argentinos, River y Boca, que son los más grandes, no tenemos una diferencia más de 2-1 en lo que nos dan. Y para River representa el 9, el 10% de los ingresos. ¿La de televisión? Sí. Es decir, no, lo que a River lo hace más grande comparado con otros clubes es ser eficiente en su gestión, lograr que la marca se pueda imponer. Entonces los ingresos que logramos por marca, el buen resultado de los trabajos que vamos haciendo internamente. Lo La mismo- masa societaria también, ¿no? Bueno, pues sin duda, pero la masa societaria viene porque tiene un club para hacer deportes, porque tiene un club para venir a ver fútbol, porque tiene un club que se siente el sentido de pertenencia. Cuando vos le ponés valores a las cosas, cuando vos realmente tenés el concepto de ética, y el concepto de ética de tener creencias, de tener principios, y eso que lo que hoy está sintiendo el que es hincha y el que es socio de River, se siente parte, somos parte de algo, de un proyecto, y tenemos el orgullo, y
Y a los jugadores lo mismo. Los jugadores tienen lo que lo llamamos la filosofía River, tienen adentro del vestuario determinadas escritos y determinadas pautas, determinadas normas, que ponerse ese escudo significa determinadas cosas. Le voy a dar un ejemplo con otro deporte, el rugby, el cual me gusta y me divierte, y soy un tipo que lo sigue. Hay un país que tiene, y el único equipo en el mundo que ha logrado el 86% de los resultados positivos. Eso se llama los All Blacks. Claro. ¿Por qué? Porque es una cultura, tiene una cultura interna, donde, por ejemplo, le doy datos, que son muy entretenidos. ¿Saben qué hace un All Black después de haber ganado a Australia? El clásico de ellos, ¿no? El clásico, y llega al vestuario, limpia el vestuario. Lo limpia él siendo un profesional, El digamos. jugador lo limpia, Lo que limpia. acaba de ganar todo. ¿Saben qué hace, de alguna manera? Lo que va ocurriendo es que hay toda una cultura de humildad y una cultura de amor hacia... es casi como un rito de lo que tienen, y eso es lo que tiene que sentir el deportista, y eso es lo que yo de alguna manera le pido también a los jugadores del fútbol argentino y al seleccionado argentino, que recién estábamos Sí. hablando, que sientan eso. Sí. Y el No lo veo limpiando el vestuario a los jugadores argentinos. Bueno, pero Te tampoco quiero lo decir, veo, tampoco, Claro. tampoco ocurre en River. Ah, bien. No. Yo les conté lo que pasa pero les estoy dando un ejemplo. Sí, un ejemplo de del compromiso. Cómo el compromiso a veces hace que se llegue a los resultados máximos. Tiene que ver con temas cultural, con un tema de valores, y es muy importante, y vale para todo. Mira, yo soy un convencido que hablábamos de política. Esto vale para el fútbol, vale para la política, vale para este grupo que ustedes están acá, vale para una empresa. Si vos lográs que un grupo tenga valores y tenga esos conceptos, sin duda que vas a llegar muy lejos. Las individualidades sirven, pero las individualidades dentro de un equipo, porque si no, fracasás. Y eso yo creo que es uno de los elementos claves. Pregunta que quedó pendiente se la hago a Guillermo Casio, que además fue expresidente de IBM y del coloquio de IDEA, y además es un dirigente importante de River. El estadio nuevo de River es algo que se puede imaginar, pueden soñar los hinchas de River, los aficionados al fútbol. Es un estadio emblemático, ¿no? El estadio de River, ¿no? Campeón del mundo. Sí, sin duda. Yo creo que si no tenemos sueños, ¿para qué estamos? Y uno de los sueños es mejorar el estadio. Tiene 80 años, va a cumplir el año que viene. Se inauguró en el 1938. Y hoy en día los estadios tienen otra arquitectura, tienen otras facilidades para la gente, desde el punto de vista también de visual, comodidades, accesos, estacionamientos. Y yo creo que River siempre estuvo Está a la emplazado en vanguardia. un lugar extraordinario, ¿no? Hay que decirlo. Extraordinario. Por Por los eso es que accesos. una de las cosas que nosotros siempre hablamos, y esto sí se puede compartir, porque no nos tenemos que alejar de la zona. O sea, lo ideal sería poder construir un nuevo monumental arriba del monumental. Eso obviamente es imposible, pero no es imposible pensar en alternativas muy cercanas, dentro del mismo predio, en una zona de no más de 500 metros. Así que yo estoy seguro que nosotros... ¿Está vamos a presupuestado tenerlo. eso, Gustavo Silicovi? Le vamos a preguntar al gerente general, que los números te los pidieron a vos. Un estadio nuevo de River sería espectacular, ¿o no? ¿Está presupuestado o no? ¿Cuánto debe valer un 100? Sería espectacular o sería una locura. Digo, en este país en donde hay un estadio cada 20 metros. No, espera. Es hincha, bueno, no es hincha de San Lorenzo, pero parece que es hincha de San Lorenzo. Yo creo que sin duda que hacer un estadio es decir, el disparate más grande es lo que se hizo, con todo respeto lo voy a decir, hacer la cancha de Racing al lado de la cancha Independiente. Bien. Históricamente me parece algo insólito, ¿no? Que a 100 metros o a 200 metros haya dos estadios. Pero hoy al hincha de Racing, ¿quién lo mueve? Y al Independiente. Claro, nadie. No, Orgullo tremendo, de tener sí, un sí, estadio, y esto lo digo, pero si lo miraron desde un punto de técnico económico y todo, es medio locura. Sí, de hecho, Independiente hace poco... Ustedes saben que la cancha de Racing se iba a hacer a donde está el Sheraton. Y porque Racing era un club de la ciudad de Buenos Aires, no era un club de Avellaneda. Y luego se traslada ahí por una decisión en ese momento de determinadas personas. Pero, ¿qué creo? Que los estadios hay que modernizarlos, tienen que tener tamaño y capacidad. Y recién le hicieron la pregunta a Gustavo. Y Gustavo te la puede responder, pero yo simplemente te voy a decir, el anteproyecto económico financiero y el anteproyecto de encuestado del seguimiento por parte de la gente como para entrar y comprar
palcos, etcétera, para hacer factible el proyecto ya está hecho. Lo hicimos y lo tenemos. Ahora, ¿tienen algo del proyecto? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto tardaría en hacerse? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo empezaría? ¿Cuánto tardaría en hacerse? ¿2 años? ¿Un año? No, todavía, a ver, es una evaluación muy preliminar de alternativas, escenarios. Ahí Rodolfo y Guillermo comentaron que es un lindo sueño, pero hay alternativas, con lo cual hoy, obviamente, son números muy preliminares de distintas alternativas que por un tema de cautela preferimos Bien, no está muy bien. lanzar. La tiró la segunda bandeja. Manuel, a ver, quería hablar un segundito, digamos, nos queda poco tiempo, pero quería hablar un poquitito del tema del modelo alemán. Me llamó atención el modelo alemán, que vos lo desarrollás muy bien acá en el libro, está muy bien desarrollado, que es mucho público, entradas muy accesibles, entre 12 y 15 euros la entrada para los estadios, 90% de ocupación en los estadios, y un detalle para mí no menor es que incluso subvencionan el transporte público para que puedas ir a la cancha, dentro del abono. O sea, te venden el abono de tu club y además tenés transporte subsidiado, digamos. Así funciona. Y ahí hay como una dicotomía entre dos modelos dentro de Europa. El 50% de los ingresos en Argentina proviene de estadio. Recién estábamos hablando de estadio. El 50%, o sea, 5 de cada 10 pesos que se recaudan en el fútbol argentino viene de estadio. 5 de cada 10 pesos que se recaudan en Europa viene del concepto de marketing. ¿Cuál es el problema que tenés ahí? Es que estadio tiene asientos limitados, 62.000 o 42.000 o lo que sea. El marketing no tiene techo. Entonces, ¿cómo se consigue los ingresos de marketing? El promedio de permanencia de un jugador de fútbol que llega a primera en Argentina es 21 meses. En Europa es 48 meses. ¿Viste cuando hablamos de pases de 200 millones de euros? Claro. En Sí. Europa, esos pases se repagan en 2 años. El payback, que se llama, o sea, el plazo de recuperación de la inversión, son 2 años. Los promedios de contratos son 4, por lo tanto tienen 2 años más para generar ingresos. ¿Cómo se genera ingresos? Por 2 vías. Merchandising, venta de camisetas y sponsorship, o sea, patrocinio. Sí, las marcas. Manchester versus el Bayern, o sea, Bundesliga versus inglesa. ¿Qué es lo que dice el concepto de la monetización de la liga inglesa? Vamos a ordeñar al hincha. Le vamos a sacar hasta el último mango que podamos, eso está descrito ahí. Abono caro. Abono caro, por Entradas caras. entrada cara y producción de camisetas superior al promedio. Uno de los ingresos fundamentales es la venta de camisetas. Entonces los tipos te cambian 3, 4, 5 camisetas por año y eso obliga al hincha que quiere tener todas las camisetas a estar comprando camisetas. Claro. ¿Qué dice el Bayern o cualquier otro equipo de Alemania? Te dice, no, nosotros al hincha lo tenemos que proteger, tenemos que subsidiarle la mayor cantidad de gastos posibles. De ahí viene el tema de la entrada, que cuesta en promedio 12 euros, incluye el transporte público. O sea que si vos vivís en un barrio alejado de la ciudad, llegás al estadio con el precio de la entrada pagado. El promedio del abono anual son 600 euros. Son, perdón, 200 euros contra 600 euros del Manchester. Es accesible 200 euros, ¿no? Es accesible. Y entonces, ¿en dónde está el ingreso? Dicen, vamos a monetizar a través de las empresas. Y eso es un paradigma totalmente ¿El distinto. Bayern Múnich, leí ahí, Adidas y Audi son accionistas? Sí, Sí. porque lo que tienen es un criterio que aplican que se llama el 50+1. 50+1 es un formato que usa Alemania en donde los tipos permiten que haya accionistas Privados. O sea, vos podés tener un club que tenga el 80% del capital tomado por empresas privadas. Sin embargo, el derecho político de esa organización está en manos de los socios. O sea, hay una divergencia entre quién es el dueño, o sea, quién recibe los dividendos, y quién es el que toma la decisión política. El 50%+1 de la asamblea tiene que estar en manos de los socios del club. Bueno, nos estamos yendo tramo final. Algunas preguntas. 5 de octubre, Argentina-Perú, ¿juegan en el Estadio River? No sabemos todavía. Sí. Que en su momento la AFA tomará la decisión y si Sí. decide jugar en River nos comunicará. Porque hay una propuesta para que se juegue en Boca, como ocurrió en el año Una 69. idea más que una propuesta. Una idea, ¿no? Bueno, ¿El estadio juega o no? ¿O es importante no, el estadio? Yo no creo en eso. Yo creo que sí juega a veces. Vos me podés decir, ¿el público juega? ¿Le conviene a un equipo jugar de local? Sí. A veces es
Una Sin contra, duda, ¿no? No, yo creo que La presión. yo creo que si el jugador es profesional y hay un equipo bien formado y está armado el equipo, ayuda. Eso sin duda. Ahora, ¿qué ocurre? En los partidos de selección es otro el público que va. Claro. Más familia, ¿no? Claro, es diferente, no tiene nada que ver. Entonces, muchas veces se habla y fueron a jugar por el interior y les pasó exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque es más familiar. Déjame que te diga una cosa más que lo que acaba de decir Manuel. Vos sabés que en la liga inglesa tuvieron el problema de los hooligans, muy, muy grande. Los hooligans fueron un tema grave y complicado. Y lo encararon para solucionarlo desde el punto de vista de normas, de reglamentación, de sanciones. Sanciones deportivas y económicas, ¿no? Y económicas. Pero hay un hecho que recién tocó él, que también tiene que ver. Cuando vos pones una entrada muy cara, lo que ocurre es que hay cierta gente que no va. No puede ir. Sí. Entonces cambiaron al público. Y esto me acuerdo porque lo que digo recién de cuando van a ver al seleccionado argentino, cambia el público. Y esto dicho por el que cambió. Un día tuvimos una reunión en la Embajada Inglesa, 4 dirigentes, donde el responsable de toda la solución del fútbol inglés con los hooligans nos dijo, miren, el primer tema que ustedes tienen que tener es el acuerdo del Estado. ¿Lo tienen para cambiar esto? No, estamos perdidos. Porque el problema que tenemos con el Estado, cualquiera sea hasta ahora, y espero que este no sea el caso, es que son cómplices de los barras en los distintos lugares donde están, en el conurbano, en la ciudad también estaban. Una vez le hice la denuncia. Un día en River entraron un martes 80 forajidos y por supuesto en la puerta de River no había nada más que 2 personas de seguridad privada y vinieron y rompieron todo. A la mañana siguiente, el jefe de gabinete nacional de ese momento, que hablaba mucho todas las mañanas, y no estoy haciendo política, les dije que yo me tengo que mantener siempre neutral, pero sí cuando alguien se equivoca. Agarra y en una de sus conferencias, sus charlas periodísticas, dice que la culpa era de los dirigentes de River. Yo no lo había escuchado, porque obviamente no tenía esa voluntad de todas las mañanas de escuchar a ver qué pensaba el jefe de gabinete nacional. Y me llama por teléfono un colega de ustedes, lo digo, Marcelo Longobardi, y me dice, Donofrio, queremos sacarlo al aire. Sí, yo no sabía ni que había hablado el jefe de gabinete nacional. Y el jefe de gabinete nacional había dicho, y me lo hace escuchar, que los dirigentes de River eran responsables por esto, pim, pam, pum. Y entonces salí al aire y dije, por eso, porque siempre decimos la verdad de lo que pensamos. Nos puede costar, pero decimos lo que pensamos. Y al aire les dije, mire, que no se haga el gil, el jefe de gabinete nacional. Le voy a usar el término futbolero, ya que él habla, porque él sabe perfectamente bien a dónde trabajan, en qué lugares del conurbano trabajan, en qué lugar de la ciudad de Buenos Aires trabajan y en qué lugar de la Biblioteca Nacional trabajaban. Entonces, ¿qué ocurrió? A la hora y pico me llamó el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, que yo no conocía, para pedirme disculpas en función de lo que había dicho el jefe de Gabinete Nacional, Mariotto, y a las 2 horas me llamó el jefe de Gabinete Nacional. Y cuando me llama, le digo, mire, en off no sirve, porque usted declaró lo que declaró. ¿Y por qué no hacen público que el problema es otro? Porque que usted me pida disculpas en off, que dijo lo que no dijo, no sirve. Eso lo hicimos público. Y a esos forajidos, porque son unos delincuentes que entraron, le hicimos un juicio. Y fuimos a la justicia aprobado por la comisión directiva en unanimidad y con la asamblea que nos nombró querellantes. Y fuimos a la justicia, fuimos al lugar y logramos que 2 de ellos por lo menos fueran enjuiciados y fueran encarcelados. Es decir, y también tenemos una lista con más de 250 socios en una lista que es la lista del derecho de admisión, que las pone River, donde vos te estás jugando cuando la pones, porque todos los dirigentes que ponemos esto, tenemos que andar por la calle después. Entonces, esto es un tema que hay que solucionar y que se puede. Bien, el que habla es Rodolfo Donofrio, estamos terminando un programa, realmente una hora muy interesante, gracias a Fer Sapio, que es un amigo, gracias a nuestro compañero de trabajo y amigo también, Fede Sarabia, que es uno de los coautores del libro. Hay un antecedente, última pregunta, hay un antecedente de un presidente del club en su familia, ¿no? Es importante recordarlo, ¿no? Bueno, sí, pero te voy a contar. ¿Presidente de qué club, primero aclaremos? Bueno, yo cuando nací tuve lo siguiente, mi abuelo era presidente de Ferrocarril Oeste. Gracias, Donofrio. ¿De dónde aprendió todo? Déjame, ahí te das cuenta. ¿Te puedo contar algo? No lleva, Fer, Pero, te voy a contar algo de mi juventud y de mi niñez también.
Mi abuelo era presidente de Ferro y me hizo socio el mismo día. Y mi padre fue corriendo a ser presidente de River, obviamente. Yo durante muchos años fui a Ferro, yo toda mi... Tenía la doble nacionalidad, de Ferro y de River. Toda mi niñez fui durante el verano y todo a la colonia de Ferro, a los Tehuelches, a los Comanches, todo lo que era como Ferro que tenía, y lo viví. Y siento un enorme cariño por Ferro, porque evidentemente yo ahí me formé mucho también, cuando era chico. Así que siempre fue un club por el cual creo que ha marcado siempre época, no solamente en el fútbol, sino que lo ha marcado dentro de una zona como tantos otros que son tan importantes y que cumplen una función, como hablábamos hace un rato, importantísima como lugar de deporte, como lugar de acercamiento de la juventud, y por eso que es importante que las sociedades civiles la defendamos a muerte. No encuentro un mejor final para este diálogo que el reconocimiento de que fue socio de Ferro desde su primer día de vida de Rodolfo D'Onofrio. Gracias, Rodolfo, gracias Guillermo Casio, Gustavo Silikovic, Fede Sarabia y Manuel Star. Muchas gracias a todos. Gracias a los compañeros del Servicio de Noticias. Nos tenemos que ir yendo, ya llega una hora de retención de tareas y después Carlos Polimeni. Gracias a todos. Chao, chao. Muy bien, muy bien. Gran programa. Qué lindo, estás emocionado, ¿no? Sí, inolvidable. No solamente es un gran club, sino que es un ejemplo.